¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos ya listos para compartir con todos ustedes nuestra Bitácora País. ¿Cómo estoy aquí? Fino, Milcha. Pues Milcha siempre está pendiente de que el copete, la cosa. En mi caso no es así. Amigos, ya listos para iniciar nuestro programa en el día de hoy. Siempre recordándole que ahora estamos en transmisión simultánea los días miércoles por Lago 91.5 FM y La Voz de Carabobo, haciendo radio una vez en la semana, porque es lo que el tiempo a veces nos permite. Vamos posiblemente a los dos días a la semana. Vamos a llevar las cosas poco a poco. Aquí estamos martes y jueves. Hoy vamos a iniciar el programa. Oye, ¿sabes, Joansi? Allá arriba creo que se me quedó el teléfono, de la mensajería. Vamos a estar conversando en la primera parte del programa con Luis Galo. Bueno, usted es compañero nuestro de acá, pero en esta oportunidad está con el tema de este voluntariado que apoya la candidatura de Henry Falcón. Bueno, el panorama, cuando hablé a lo mejor la última vez con Luis del tema político y sobre todo del tema electoral, creo que ha cambiado un poco. Pero eso me lo va a comentar el propio Luis Galo, porque hay gente que dice que si van o no van todavía, están en el debate si se va o no a elecciones. Otros preocupados por la diáspora de venezolanos, que por supuesto la mayoría no va a poder votar fuera del país. Pero bueno, vamos a ver cómo está ese panorama y el tema del voluntariado y por qué Henry Falcón. Bienvenido, Luis, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias Pablo por tu gentil invitación. Bueno, ¿por qué Henry Falcón? Porque fue quien asumió definitivamente un reto que tenemos por delante, que nos impulsa a hacer todo lo posible por cambiar este pésimo gobierno que tenemos, Pablo. Ya se ha repetido hasta el cansancio, hemos hablado muchísimo sobre los padecimientos que se sufren en Venezuela como consecuencia de la ineptitud y corrupción de un gobierno que ya no tiene posibilidad alguna de resolver los graves problemas que atraviesa el país. Cuando venía para acá, como todos los días pude ver la cantidad de personas que están esperando el transporte público. Valencia sigue sin agua, llega por escasos minutos o por breve tiempo a algunos sectores sin la presión suficiente para llenar los tanques de agua, para que la gente se pueda abastecer del vital líquido. Los cortes de luz, ayer también hubo cortes en toda la ciudad, en todo el estado. Es una cosa que se repite no solamente aquí en Valencia, en el estado de Carabobo. El tema del estado Zulia fue... El tema del estado Zulia, y seguimos con los problemas de la inseguridad y la hiperinflación que ya está haciendo que los precios estén cambiando casi que de día a día. Tú vas hoy a comprar una cosa y vas al día siguiente a reponer ese producto de la dieta básica. Inclusive no estamos hablando de artículos ni siquiera de artículos suntuarios, y los productos de la dieta básica se han ido a precios que muy poca gente realmente puede pagar, lamentablemente con el nivel de ingresos que tiene la mayoría de los venezolanos, y mucho menos, por supuesto, las personas que dependen de un salario fijo, que ven cómo se va erosionando casi que todos los días su ingreso por la alza de medida de los precios, sin que el gobierno haga absolutamente nada, porque es que no está ofreciendo ni siquiera un plan de contingencia para decir nosotros vamos a paliar esto, más allá de algunos esporádicos aumentos de sueldo, cosas que se ha hecho, pero que tampoco son suficientes para enfrentar esta grave crisis que en materia de economía está viviendo el país. Ahora, Luis, mientras nosotros, esa realidad que la conocemos, quienes habitamos aquí en el país, quienes venezolanos y los extranjeros que viven aquí en el país, hay un aspecto también importante. La gente está sobreviviendo, tratando de sobrevivir a la crisis. En este inicio de campaña, que por cierto la vi muy apagada de todos los candidatos, no sé si por un tema estratégico y consideración con las personas, aunque cuando tú vas a Caracas está forrada de afiches de propaganda de Maduro, sobre todo del candidato de Maduro. Y entonces, uno dice, la gente realmente tiene intenciones de ir a votar en este momento. Mira, nosotros estamos tratando precisamente de convencer a esas personas que por muchas razones, algunas de ellas que pueden considerarse de peso, no parecieran dispuestas a ir a votar. La campaña arrancó modestamente por un tema también de recursos. No queremos estar haciendo un despliegue, un derroche, cuando precisamente estamos criticando todos estos problemas que tienen que ver fundamentalmente con la economía del país. Sin embargo, ayer se produjo un acto interesante en el cual Henry Falcón presentó su programa de gobierno. A grandes rasgos dio a conocer cuáles van a ser las líneas maestras de su gestión de gobierno, y por supuesto en el centro de esa gestión de gobierno está el tema de la economía. Estamos hablando de un proceso de dolarización que se está afinando en este momento, porque hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos que dicen que la dolarización no es la salida. Lo que pasa es que la salida no es exactamente la dolarización desde el punto de vista de que eso va a resolver todos los problemas de la economía, que tenemos una economía colapsada, en recesión y en hiperinflación.
resultado de una pésima gestión del gobierno que expropió empresas que eran productivas, no incentivó la producción en otros casos, no dio facilidades al sector privado con el cual ha debido trabajar conjuntamente para el desarrollo de las industrias venezolanas, la producción de alimentos. Nosotros estamos importando casi todo lo que comemos, todos los insumos y también los materiales que se requieren para fabricar las pocas cosas que se producen actualmente en Venezuela. Pero tenemos un tema ante el cual no podemos esperar, que es el de esta hiperinflación desatada, que nos está erosionando los ingresos y nos está haciendo vivir casi que en la indignidad a todos los venezolanos. Y eso hay que enfrentarlo de una vez. Nosotros no podemos esperar que se reactive la economía, que se reactive la producción para enfrentar este problema. Yo creo que quizás la mejor salida, la mejor opción que se ha presentado hasta este momento es esta que tiene que ver con la dolarización que se está aplicando, porque eso frena de tajo la inflación, eso la taja de un solo momento. O sea, es decir, una vez que se ponga en práctica la medida, la hiperinflación se detiene también la emisión de dinero orgánico práctica en la que ha incurrido constantemente este gobierno, que es lo que también a su vez retroalimenta este proceso inflacionario que estamos padeciendo los venezolanos. De allí en adelante, por supuesto que hay que seguir, como se dice, aguas abajo, reconstruyendo el aparato productivo de Venezuela, incentivando la inversión en Venezuela, trayendo desde fuera capitales que también van a vivir en la medida en que vean que se arranca con un proceso que es también vital y del cual igualmente habló el candidato ayer, que no es otro que el de reinstitucionalizar al país. Nosotros hemos perdido las instituciones. Aquí no hay un marco jurídico estable que le permita a potenciales inversionistas extranjeros hacer las inversiones. ¿Y cómo se lograría eso, poniendo en el caso que gane Henry Falcón? Bueno, teniendo todas las instituciones. Las instituciones están en manos de un grupo político que las han pervertido, que las han corrompido inclusive. Nosotros tenemos que rescatar la majestad del Poder Judicial, que por cierto fue una de las banderas que esgrimió en su momento el fallecido presidente Hugo Chávez. Aquí en Venezuela, ya a finales de la década de los años 90, se venía observando una decadencia del Poder Judicial, los tribunales partidizados, negocios en ese ámbito jurídico turbios que produjeron el menoscabo de la justicia, y esa fue una de las banderas precisamente que tuvo entonces en su momento Chávez durante la campaña electoral. Dijo, él ofreció adecentar el Poder Judicial, cosa que no hizo, y bueno, y lamentablemente ha terminado, está hoy en peores condiciones que las que se encontraba cuando Hugo Chávez llegó al poder. Los episodios que hemos visto, la forma en la que se han seleccionado algunos de los magistrados del TCJ, bueno, son prueba evidente de ello, y la manera en la que funcionan muchos tribunales en la República. Eso hay que recuperarlo. Tenemos que recuperar los tribunales, tenemos que recuperar las instituciones de la democracia, tenemos que adecentar los partidos políticos, tenemos que hacer que al frente de las más importantes empresas del Estado estén personas que realmente tengan los conocimientos necesarios que les permitan gerenciar a esas empresas. Aquí al frente de Corpolec, Pablo, tenemos a un militar que no sabe absolutamente nada de eso, y al frente de Hidrocentro tenemos a otro militar que no tiene ni idea de lo que es gerenciar una empresa hidrológica, y bueno, y los resultados los estamos viendo. Ya tenemos, la semana pasada... Pero eso no es responsabilidad ahorita de ellos, eso es un cúmulo de fallas. De fallas, pero precisamente vienen entonces personas a encargarse de corregir supuestamente esas fallas y simplemente empeoran la situación. Desde que llegó ese general al frente de Hidrocentro, las cosas han empeorado. Y lo más triste, lo peor es que no dan la cara, no nos dicen qué es lo que está pasando. Hace ya bastante tiempo que estamos sometidos a un razonamiento de agua, más allá de estos cortes como el de la semana pasada, y nunca nos dicen cuál es la razón, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes de contingencia y qué se va a hacer para remediar esa lamentable situación. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención, que dentro del discurso de Henry Falcón se autodenomina como el candidato que iría, o el presidente de una transición. Se habla de una transición. Para que sea una transición, por supuesto, tienen que estar factores importantes, entre ellos los bloques de la oposición, las instituciones del gobierno como tal, porque evidentemente de ganar un candidato opositor, bueno, tocamos otra vez el tema de las instituciones. Sí, precisamente cuando nosotros hablamos de un gobierno en transición, estamos hablando precisamente de eso, de un gobierno que se va a encargar de recuperar las instituciones, de hacer prevalecer nuevamente los valores de la democracia que se han perdido en Venezuela para que tengamos una democracia plena, de recuperar, como te decía al principio, el Poder Judicial para que efectivamente se genere el clima jurídico de confianza que a su vez permita las inversiones, que le garantice a aquellas personas que están dispuestas a intervenir, a invertir en Venezuela, que tengan un ambiente, un marco jurídico propicio, que les dé garantía, que les dé seguridad para que ellos puedan efectivamente invertir en nuestro país. Tenemos que recuperar igualmente, como te decía, todas las instancias de gobierno. Aquí las alcaldías se han puesto muchas de ellas al servicio de una parcialidad política. Lo propio ocurre con los gobiernos regionales y lo propio ocurre con numerosos organismos del Estado, desde la Presidencia de la República, que se vienen los medios de comunicación del Estado se utilizan exclusivamente para promover
las candidaturas y las aspiraciones políticas del entorno del presidente de la República. Y además tenemos que dar una lucha frontal, Pablo, contra la corrupción. Yo digo que detrás de todos los males que estamos padeciendo los venezolanos, esa carencia, esa pésima prestación de servicios públicos, el drama de la salud en Venezuela, el estado lamentable en el que se encuentran los hospitales, inclusive otro proyecto bandera. Yo te hablaba que cuando Chávez estaba en campaña electoral ofreció a descentrar el Poder Judicial y arrancó con un excelente programa que lamentablemente fue criticado por un sector de la oposición que no entendió el contenido social de ese maravilloso programa que fue en su momento Barrio Adentro, que le permitió llegar o permitió llevar salud primaria a apartadas comunidades que nunca habían tenido un médico cercano a sus hogares y que padecían pues, de ese drama que lamentablemente también se vino a menos. Menos mal que tú eres un hombre de medios también. Vamos a hacer una pausa. Corresponde hacer la pausa y cuando regresemos yo quiero principalmente tocar el aspecto de la motivación, porque todas las encuestas dicen que cualquier candidato, y hablan que Henry Falcón está por encima de Maduro, pero esa candidatura de Henry Falcón pareciera no tener todavía la pegada en los sectores de oposición porque desde la propia oposición lo critican. Y bueno, su vinculación y su pasado con el chavismo, por supuesto, también ha generado muchas dudas en el elector opositor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Luis Galo con nosotros.